porque al avanzar sobre el área sindical, se pretendía, en esta visión que Alfonsín tenía, que triunfó sobre el peronismo y sobre el sindicalismo, de destruir este sector opositor para construir luego su tercer movimiento histórico. Bueno, el estado de las agrupaciones sindicales, de la organización sindical, recordemos que estaba prohibida la Confederación General del Trabajo desde el gobierno de facto, desde 1979 específicamente, con una ley, y que esta era el marco de situación. Para que ustedes tengan una somera idea, más de la mitad de 612 sindicatos o áreas de rama sindical seguían ejerciendo con mandatos vencidos, ¿no es cierto?, y prorrogados desde la época del gobierno militar. Además, había otro centenar de sindicatos excluidos y un conjunto de 335 gremios pequeños que trataban de revalidar sus cargos, que estaban en ese proceso. Pero todas estas acciones normalizadoras, que luego van a tener un marco de una ley, un decreto y una ley que ya vamos a explicar, padecían un grave problema, porque la organización de segundo grado, la organización que los contenía a todos, la Confederación General del Trabajo, estaba y seguía, obviamente, proscripta, con las mismas leyes del proceso. En los meses previos al inicio del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, va a establecer su gabinete de trabajo con Mucci, digamos, al frente, donde Germán López va a ser el referente e inspirador de la pretendida reforma sindical. Y recordemos que este conjunto de asesores que se inicia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1983, gran parte de ellos habían estado o venían del gobierno de Ilia y tenían una lucha previa con los sindicatos y heridas. Heridas. No se olvidaban de la cuestión de las huelgas y los problemas sindicales en el gobierno de Ilia. Y en esta pretendida victoria, en la que suponían que el sindicalismo fue vencido, iba a ser derrotado a continuación, se embarca Mucci y rápidamente plantea un reordenamiento sindical para ser presentado al Congreso, a fin de lograr un nuevo sindicalismo. Algunas ideas que pretendían se establecía en el propio discurso de Raúl Ricardo Alfonsín ese 10 de diciembre del 83, que el nuevo sindicalismo debe dejar a los viejos dirigentes y los nuevos surgirán, textual de Alfonsín, como expresión genuina de las bases, sin las deformaciones históricas que se han producido con la intromisión del Estado, de los partidos, de los empresarios. Procesos electorales estos que estarán controlados por el Poder Judicial. Y anotaba otra idea clave en el proyecto, que era la participación en el cogobierno de la CGT y de los distintos sindicatos y las ramas sindicales de la minoría. Esta era la idea principal con la que se iniciaba. Coherentemente, Alfonsín había planteado este reordenamiento sindical e inmediatamente, para marzo de 1984, envía al Congreso el proyecto de reorganización sindical que ustedes tienen ahí en la placa. Sorprende a todos. Obviamente se aprueba el reordenamiento sindical en Cámara de Diputados, pero no va a poder pasar, no va el proyecto a ser sancionado, tiene media sanción y allí va a quedar, porque en Cámara de Senadores no puede triunfar el radicalismo. Obtiene 22 senadores contra 24 de la oposición que votan el justicialismo, el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento de Integración y Desarrollo, alcanzan esos 24 votos y a favor del radicalismo vota el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes y los bloquistas de San Juan.
Sin duda este proyecto frustrado fue un duro golpe, y el primero que recibió en el área sindical el gobierno. ¿De qué pecó este proyecto? Que es un poco lo que estamos hablando en el inicio, del apresuramiento del gobierno y sobre la victoria electoral tratar de obtener una gran victoria en el campo sindical. Bueno, esto lamentablemente, este proyecto de reordenamiento sindical, además, era visto y se discutió mucho, sobre todo en senadores, donde se ponía el acento de que en este reordenamiento el Estado intervenía en la vida de los sindicatos, de los gremios, que podía diluirse la cuestión de la representación gremial en los delegados, comisiones internas, cuerpos orgánicos, y según la opinión en el debate del Senado, algunos senadores que votaron en contra establecían que dice llanamente era un avasallamiento de las instituciones sindicales. Este es el primer round del combate entre Alfonsín y los sindicatos. También va a haber una cuestión de la normalización a través de la ley 23071 que tenemos en pantalla, de las asociaciones gremiales de trabajadores. Pero previamente a seguir avanzando, es importante establecer que esta pretendida democratización, entre comillas, o lo que se pretendía, era que las minorías puedan integrar las comisiones directivas de primer y segundo orden y de la propia Confederación General de Trabajo, que es una confederación gremial en la que reúne las distintas bases. Porque el modelo sindical, tal cual nació, establece un modelo sindical en el que triunfaba, se llevaba la línea, el candidato que triunfaba, llevaba la totalidad de los cargos. Ahí estaba, obviamente, desde la posición alfonsinista, la cuestión de plantear de la perpetuidad en los cargos, de la cuestión de que no había una democracia sindical verdadera porque las minorías no estaban. Pero en este modelo sindical se presuponía que ese frente orgánico durísimo, con una comisión directiva y una línea de segunda y tercer orden, en la que respondían todo al secretario general de la CGT o a los secretarios regionales o a los secretarios locales, estaba lo más importante de la agrupación gremial, porque con eso había un bastión en el que no se rompían las líneas internas. Por ejemplo, para enfrentar a un gobierno o para lograr paritarias o para lograr, obviamente, leyes laborales, que no es por eso estaba desde esa manera pensado ese movimiento sindical. Al fraccionarse, un ejemplo es hoy en día, como está todo el movimiento sindical, pierde peso en el planteo global de la cuestión laboral ante el gobierno. No sé, doctor Ramírez Bracci, si quiere dar alguna pequeña, algún pequeño resumen o aporte previo a pasar a la normalización de las asociaciones de trabajadores. Sí, me parece muy lógico y coherente la descripción. Yo no quise interrumpir porque iba desarrollando cronológico y paulatinamente las etapas de este momento. Pero quiero agregar, sí, como para ir bosquejando, armando, tal vez maquillando este periodo, haciendo alguna descripción como para ensamblar este estudio, este análisis que está haciendo Arago, del rol que tenía el sindicalismo en la Argentina. El rol, es decir, no es casual que el rol que tuvo el sindicalismo en la vida política argentina a fines del siglo XIX, la segunda parte del siglo XX, perdón, la segunda parte del siglo XX, desde el funcionamiento, desde el surgimiento del peronismo hasta la instancia que estamos viendo, el peronismo encontró muy
en los primeros años de su existencia, en el sindicalismo una pata de su construcción política. Y desde luego, desde aquel momento, desde los movimientos de los trabajadores, de aquella primera ley de asociaciones profesionales que llevó adelante el peronismo en el primer gobierno peronista, que aglutinó a los oficios por los diversos gremios, esos gremios se transformaron en columnas políticas que en el transcurrir del tiempo, cada uno de esos gremios, hasta alcanzar lo que se denominó las 62 organizaciones peronistas, que eran todos gremios peronistas que solventaran el Partido Justicialista como tal. Y en 1983, en este proceso que muy bien está describiendo Arago, el sindicalismo tuvo un rol sobresaliente. Y la presión que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín, sobre todo en las primeras etapas, no solamente por las huelgas generales que el propio movimiento sindical le genera, sino también por algunos sectores del sindicalismo que el propio gobierno radical acusaba en asociación con los militares. Lo que hablaba, el famoso pacto militar-sindical o sindical-militar, que fue previo a la elección de medio término en el año 85. Por lo tanto, quiero rescatar y quiero manifestar que tengan una dimensión importante del rol y la importancia que en aquella década del 80 tenía el movimiento sindical, con otro perfil, pero seguía siendo, insisto, señores, y no hay que perder hilo a este análisis, seguía siendo uno de los ejes estructurales y de poder político dentro del Partido Peronista. Eso le va a dar toda una característica y una particularidad, que lo ensamblamos con lo que muy bien decía Arago, con este intento que va a llevar adelante el gobierno de Alfonsín de tratar de romper con las estructuras rígidas y de verticalismo que tenía el sindicalismo argentino. Por eso la insistencia del proyecto de llevar adelante la democratización de los gremios con un sistema mucho más claro y más transparente. Ahí viene el problema y ahí viene la eclosión que también fuertemente el propio gobierno de Raúl Alfonsín a lo largo de los años de su existencia va a tener fortísima oposición a través de huelgas generales que tuvo que padecer aquel gobierno. No es menos también manifestar y decir el rol importante que tuvieron los sindicatos en los últimos momentos de la dictadura militar. En los últimos años de caída ya de la dictadura militar, a partir más aún después de la guerra de Malvinas. Y sobre todo Gualdini, que fue el secretario general de la CGT, había dos CGT, la CGT Azopardo y la CGT Brasil, que eran dos secciones de la CGT que después se van a unir con el tiempo y van a marcar un rumbo de lucha sindical y de lucha política. Por lo tanto, también venían estos grupos sindicales, estos gremios, de un cierto prestigio de lucha en contra del gobierno militar. Quería agregar esto, Arago, para poder analizar lo que sigue y darle esta impronta del rol y la importancia que tenía el sindicalismo, los gremios dentro de la estructura del Partido Justicialista. Perfecto. Y en esta misma línea de acción está la ley sindical de normalización de asociaciones de trabajadores, pero que se inicia en junio del 84, tras el fracaso de la no aprobación de la ley de reorganización o reordenamiento sindical, y en este junio de 1984, por el decreto 1696,
se va a formar una especie de comisión de gestión entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad con distintos sectores representativos, ¿no es cierto?, de los trabajadores, lo que van a acordar las pautas de la normalización. Debemos recordar que aún existían, como decíamos al principio, numerosas asociaciones profesionales de trabajadores carentes de autoridades legítimamente electas. Muchas de ellas permanecían a cargo de interventores o comisiones transitorias designadas, ¿no es cierto?, al efecto. Ahora bien, en el anexo de este decreto se establecía que las autoridades gremiales tenían que convocar a elecciones, en un tiempo prudencial, para comenzar a cumplimentar con mandatos, ¿no es cierto?, ya legales, no mandatos que traían o se venían dando, renovándose desde el gobierno, ¿no es cierto?, del proceso. Ahora bien, se disponía un plazo en este decreto no mayor de 60 días para realizar la convocatoria a las elecciones de autoridades que integrarían las comisiones directivas del primer grado. Sabemos que la CGT es de rango confederal, entonces el primer grado muy importante es la base. De ahí va subiendo las pirámides, como explicábamos recién, las regionales y luego la Confederación General. Una vez efectuadas estas elecciones, en ese plazo no mayor de 30 días, las asociaciones profesionales de segundo grado procederían a convocar a elecciones para constituir las comisiones y cuerpos de dichas organizaciones. Pero acá había un problema, porque cuando se inicia este decreto, continuaba la legislación del anterior gobierno de facto en el que la CGT no existía legalmente. Cuando el proyecto, este decreto, luego se va a formalizar con un proyecto de ley, que es la ley que todos conocemos con el número de 23071, en el Congreso se produce un debate y obviamente los legisladores de corte sindical y de la oposición radical hacen una transformación a este proyecto y colocan como primer punto que después de estas normalizaciones de entidades sindicales de primer y segundo grado, el Ministerio de Trabajo deberá proceder al reconocimiento y la normalización de la CGT. Entonces, la ley sale con un perfil distinto y obviamente ya había denuncia en ese momento ante la Organización Internacional del Trabajo. La ley esta recepta y se cumple todo el ciclo de la normalización en todos los grados de la actividad sindical. Se van a producir las elecciones y rápidamente los sindicatos vuelven a triunfar, los que comandaban dichos sindicatos en las primeras líneas antes del golpe de Estado, ¿no es cierto? Con excepción de dos sindicatos, uno es muy famoso, que es la famosa Unión Ferroviaria, llamada La Fraternidad, que es un gremio en el que siempre triunfaba el radicalismo. Rápidamente el peronismo va a arrasar y va a recuperar gran parte de los que estaban a cargo de los sindicatos, eran obviamente todos peronistas, pero de las primeras líneas. Y en este proceso apareció el movimiento de renovación sindical, que era un movimiento fogoneado desde el oficialismo para tratar de hacer o entrar, digamos, en la lucha interna de los gremios. Paulatinamente, entonces, los gremios volvieron a estar representados por sus naturales dirigentes y a implementar sus planes de luchas, como muy bien decía el doctor Ramírez Bracci, los planes de lucha y de huelgas, pero que desde la posición del sindicalismo, la lucha no era porque sí, se daba en una lucha contra el proceso inflacionario, la desinversión industrial, el deterioro salarial, el crecimiento del desempleo y la ausencia, según los sindicalistas, por parte del Estado de soluciones rápidas y concretas. Ahora bien, con la cuestión de las huelgas,
que Alfonsín ha tenido 13 grandes paros generales, más de 1000 paros sectoriales, va a tener una serie de conflictos enormes. Sus primeros grandes paros de total de actividad, allá de 23 de mayo del 85, en el 84, pero es de destacar que acá se produce una dicotomía, porque desde el gobierno se carga fuertemente contra las agrupaciones sindicales. Nos dice, por ejemplo, la doctora Dromi, que se planteaba esta dicotomía. Quien hacía paro era golpista, quien no, no lo era y apostaba a la democracia. Y fíjense que es interesante que va a haber una tregua durante el inicio del Plan Austral, como expectativa de un mejoramiento económico, pero lamentablemente rápidamente esto va a naufragar a tal punto de que rápidamente la CGT sigue con su plan de lucha. Y ha redactado en su momento, allá por julio de 1985, un documento que se denominó los 26 puntos, donde cuál es el origen o dónde está la cuestión clave que desde el sindicalismo se planteaba. Se hacía referencia a este plan de lucha por la cuestión de la deuda externa, el reordenamiento financiero bancario interno, la nacionalización de los depósitos, la reforma tributaria, la movilización productiva, viviendas, exportaciones, federalismo, economía, la inversión privada, en síntesis, la defensa de la cultura y de la inversión pública. Era un documento en el que la CGT demostraba que no solamente hacía huelga, sino que era un plan alternativo de gobierno que se lo presenta a Raúl Ricardo Alfonsín. O sea, se lo presenta más que nada a las autoridades del Ministerio de Trabajo y de Economía. Una especie de aporte, ¿no es cierto? Bueno, para mediados del gobierno de Alfonsín, transcurrido 3 años, 1986, sobre todo 1987, va a sucederse un gran paquete de leyes laborales, aunque muchas después no van a poder ser sancionadas, pero es interesante que se conoce así, como el paquete de las leyes laborales, en la que, por ejemplo, se hace la introducción, la modificación a la ley 14.250 de convenciones colectivas, porque todavía se arrastraba en muchos gremios la cuestión de las convenciones colectivas dadas durante el proceso, en el despiadado Ministerio de Economía de los Chicago Boys, y bueno, el procedimiento de negociación colectiva, de asociaciones sindicales. Otro gran problema: ¿quién iba a manejar las obras sociales? Recuerden que para el gobierno de Alfonsín también había un proyecto de que se manejen las obras sociales desde otra forma, desde otro sistema, y no que las obras sociales estén vinculadas, ¿no es cierto?, a los gremios. Y esto también es una gran lucha, porque pese a que cada sindicato defendía su autonomía y que debía tener su gremio, no podemos dejar de soslayar que el manejo de una obra social es el manejo de muchos recursos económicos. Y no es lo mismo un gremio que maneje esos recursos económicos a que se lo maneje el Estado. No sé si interpretan, ¿no? No quiero hacer ninguna acusación de nada, pero estaba mucho en juego. Los proyectos de obras sociales y Seguro Nacional de Salud eran para que exista un sistema de seguridad social único. Esto tampoco pudo cumplirse. Van a haber, como les decíamos hoy, denuncias ante la Confederación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Evidentemente, dado que este plan de lucha que el sindicalismo veía de que el gobierno no cumplía. Pero también tenemos la interna sindical, que hoy bien nos referenció el doctor Ramírez Bracci. La CGT estaba dividida en dos sectores, como bien lo dijo la CGT Brasil y la CGT Azopardo. Una más proclive o más colaborativa con el proceso y la otra más opositora. Esta cuestión de enfrentar al gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín hace que estos dos grandes brazos de la CGT se unan.
y se van a hacer una comisión de enlace, donde Ubaldini y Borda representan a la CGT Brasil, y Triaca y Baldassini a la CGT Azopardo. La CGT Azopardo era la que más había colaborado, en cierto sentido, con el proceso. Rápidamente, luego de esta comisión de enlace, va a ser nombrado Saúl Ubaldini como el secretario general, como bien lo marcaba hoy el doctor Ramírez Bracci. ¿Y cómo se van a repartir? Y se van a repartir, digamos, toda la cuestión de cargos entre los dos grandes sectores, sobre todo con los grandes gremios que hoy han perdido las 62 organizaciones, ESMATA, grandes gremios que estaban relacionados a la industria metalúrgica y semipesada de la nación argentina, que hoy lamentablemente no existe esa industria, por eso esos gremios han perdido el rol protagónico desde su creación en 1945 de la CGT, y hoy está en manos la CGT de gremialistas que están en la rama de los servicios y no de las industrias pesadas o semipesadas. Eso es un detalle sociológico que habría que analizar porque para otro trabajo, ¿no? No sé si comparte el criterio, doctor Ramírez Bracci, ¿no? La titularidad y el conjunto de la CGT. Bueno, pero dentro de esta reunificación, por decirlo de una manera, para enfrentar al oficialismo, también va a haber una contraofensiva de parte del gobierno para tratar de quebrar el frente sindical. Algo va a lograr, ¿no? Porque se van a lograr diversas posiciones en la fractura que se va a dar por ejemplo, la agrupación de los 15, se va a abrir el sindicato de empleados de comercio, el sindicato de petroleros, el gremio de los plásticos de Triaca, que van a conformar algunas líneas separadas de la CGT principal, y fue una negociación, porque reciben este sector gremialista la cartera del Ministerio de Trabajos, donde lo nombran a Carlos Alderete, el cuarto ministro de Trabajo de Alfonsín, para que vean que era una cartera bastante complicada. La inició Antonio Mucci, luego pasó Manuel Casella. Doctor, está silenciado. ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. No sé dónde se habrá perdido, pero estimo que... No se perdió nada, Walter. Puedes continuar como ibas. Estás muy bien. Bueno. En síntesis, de la cuestión esta sindical es lo que más se puede referenciar para esta clase. Yo creo que hemos hablado, me parece a mí, bastante datos concretos de toda la cuestión sindical, y sabemos entonces que luego los gremios, con Saúl Ubaldini sobre todo, han hecho una lucha bastante, digamos, de enfrentamiento, sobre todo con el plan austral, el plan posterior, que es el plan Primavera, en 1988, ni qué decir cuando en ese 1987, 85 en realidad, se hace el cambio de ministro de Economía de Grispun, que ya lo habíamos explicado en la clase anterior, por Vital Surruy, que pretende la negociación de la deuda externa, recibe los créditos internacionales, se adscribe la Argentina al plan Baker. ¿Y qué decía el plan Baker? Que deviene después lo que se va a configurar como consenso de Washington, que lo vamos a explicar todo porque esas dos acciones se van a ver mucho en el gobierno de Menem. Pero ¿qué decía el plan Baker? Establecía básicamente que a cambio de los créditos, de la recepción de créditos, los países del tercer mundo sobre todo, debían comenzar a un gran proceso de privatizaciones. Y obviamente acá, cuando hablamos de las privatizaciones, estamos hablando de las grandes empresas del Estado. Y a eso también, obviamente, la CGT luchó furiosamente contra el proceso de privatizaciones. Gran parte de la CGT también, con Ubaldini ya prácticamente luego un solitario, seguirá luchando contra las privatizaciones en el gobierno de Menem. ¿Sí, doctor? Sí, me parece que es una buena síntesis de
la problemática sindical durante el gobierno de Alfonsín. Hemos, desde la cátedra, el doctor Arador y yo hemos decidido que el análisis de los diversos gobiernos lo hagamos con ejes temáticos y así lo vamos a ir desarrollando sucesivamente, comenzando como lo hacemos en esta oportunidad. Primero comenzamos con este eje sindical, ahora pasaremos a una cuestión determinante en la política interna de aquel primer gobierno de la recuperación de la democracia, que va a ser la relación con las Fuerzas Armadas. Vaya si no va a ser importante esta cuestión en un periodo de transición, en donde se entrecruzarán una serie de sentimientos, de valores, de cuestiones de ubicuidad de una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, en una primera etapa posterior al gobierno militar de facto. Y cuestiones diversas, ya lo explicará el doctor Arado, cuestiones que van a tener que vincularse a reclamos sobre posiciones políticas, a qué medidas tomar respecto al rol y a la participación de las fuerzas militares, sus juzgamientos a las cúpulas militares, qué rol tendrían los oficiales y sus oficiales subordinados en este proceso de juzgamiento a los militares, donde se comenzarán a abordar, se bosquejarán dos leyes fundamentales que tienen que ver con una consideración de aquellos militares, como fue la ley de punto final, que va a marcar un punto de inflexión y un punto conflictivo también. Estas cuestiones no van a ser menores. El gobierno también, en el transcurso del gobierno de Raúl Alfonsín, van a producirse sublevamientos militares, no vinculados precisamente con el antepasado de la dictadura, sino tal vez vinculado a otros reclamos y entrelazado con esta cuestión de la conflictividad de la guerra de Malvinas, en donde se fue mezclando una serie de requisitorias y de planteamientos por una vía en la cual no era la correspondiente, en el cual se han tomado las armas, o por lo menos para poder reclamar, y ahí surgirán algunos hombres referenciales dentro de las Fuerzas Armadas, como va a ser primero, inicialmente, Rico y posteriormente Seinaldini, que desde las mismas Fuerzas Armadas generarán grupos de presiones políticos y plantearán al gobierno exigencias a través de la fuerza. Doctor Arado, adelante. Sí, cómo no. Victoria, por favor, la próxima placa, la de la cuestión militar. Bien, es una cuestión difícil, esta de la cuestión militar. Le ha llevado realmente gran parte del gobierno de Alfonsín, si no todo el gobierno, ubicar todas las cuestiones en las relaciones del Estado con las Fuerzas Armadas, la cuestión de los delitos de lesa humanidad, qué hacer con los que estuvieron del otro lado, ya vamos a ver ahora, de la guerra subversiva, la defensa de la democracia, cómo se interpretó esas sublevaciones militares, bueno, en fin, realmente una situación muy difícil. Y el juzgamiento de los militares, de inmediato, en la campaña electoral, Raúl Ricardo Alfonsín estableció, había una especie de folleto que hacía una síntesis de la plataforma electoral, en la cual se establecían 100 medidas rápidas para que usted cambie su vida. Y 14 o 15 de esas medidas, para que ustedes vean la importancia del tema, digamos, estaban relacionadas a la cuestión militar. Sobre las 100 medidas de un gobierno que iniciaba el camino de la democracia. Eso nos marca la importancia de la cuestión delicada. Había también
un problema interno dentro del propio radicalismo. Recuerden ustedes que Renovación y Cambio, que era un sector minoritario, que luego va a triunfar en las elecciones, se va a hacer cargo de la UCR, no pensaban lo mismo dentro de la misma Unión Cívica Radical, por ejemplo, la Línea Nacional de Ricardo Balbín, que fallece antes de las elecciones, obviamente, en el final del proceso de reorganización nacional, y Fernando de la Rúa, que es el heredero de la Línea Nacional. Jaume Arena, que va a ser después ministro de Defensa, pero fundamentalmente va a plantear dentro de la interna del radicalismo qué hacer con la cuestión militar. ¿Se va a juzgar? ¿No se va a juzgar? Bueno, para ordenar, esto es a modo de introducción, luego nos vamos a ordenar con las leyes para ver los ejes o cómo se planteó la cuestión. Porque por ahí lo marco, cuidado, porque lo dice Marco Novaro, lo dicen otros autores, no es pensamiento mío ni de la cátedra, porque por ahí ustedes son nuevos en estas cosas de la historia, de la Facultad de Derecho. Textualmente, el autor nos marca que la sociedad de ese momento no existía en la sociedad ese 10 de diciembre de 1983 una demanda social mayoritaria por una justicia exhaustiva. Parecerá difícil entender eso hoy, pero en ese momento no era una demanda social mayoritaria. Había otro problema para la sociedad en ese momento. Y esto es clave entenderlo. Esto lo marca muy bien Novaro en una de sus obras, textualmente. Y hace todo el estudio sociológico de por qué era así esto. Y entonces, ¿cuál es la fórmula que se va a elegir? Se va a elegir una fórmula que apunta al juzgamiento de las cúpulas. Pero cuidado, de las cúpulas, ya vamos a ver los decretos de las Fuerzas Armadas y de la cúpula de las agrupaciones subversivas. Y dentro de ese juzgamiento, en la cual, como decíamos, las líneas internas del radicalismo jugaban a favor o más abierto o menos hacia ese juzgamiento, hay un núcleo clave que es el que lleva adelante, el que va a triunfar en el debate interno, que es un grupo de juristas en el que está Nino, Rabosi, Malamud Goti, que van a establecer un conjunto de de conceptos jurídicos que van a fijar la línea de acción en esta cuestión, que es la justicia con un carácter retroactivo. Ustedes saben, no quiero entrar en esto, pero tienen que saber que la justicia siempre los hechos o los crímenes o las cuestiones se juzgan con las leyes del momento. No se puede hacer retroactivo el juzgamiento. Ya le explico por qué. Eso tiene una gran implicancia con la ley de autoamnistía y con el sistema del Código Militar y con las leyes que existían en ese momento. Entonces, acá nos apartamos de un principio jurídico básico, existencial desde el inicio del derecho, que la justicia no es retroactiva. Pero para estos casos, en lo que hubiera la lesa humanidad, se construye este concepto de la justicia retroactiva. Y eso lo van a estudiar después en Derecho Penal, en su momento. Se establece la doctrina, se llama la doctrina del derecho penal del enemigo. Es una doctrina muy en boga hoy en día, que es la que se va a aplicar en sus inicios a este inicio de juicio. Pero, muy bien, Raúl Ricardo Alfonsín habló de la teoría de los dos demonios. Hablaba ahí, combatir a un demonio con otro. Esto condujo a un verdadero infierno en la República Argentina. Lo dijo en el diario, por ejemplo, el reportaje al diario Crónica, el 22 de enero de 1984, prácticamente recién asumido. ¿En qué marco? De inmediato, Raúl Ricardo Alfonsín establece en su discurso inicial que los crímenes aberrantes de uno y otro lado serán sancionados. E inmediatamente va a sancionar dos decretos, el 157 y el 158, que son, asume Raúl Ricardo Alfonsín el 10 de diciembre, y el 13 de diciembre, a 3 días de asumido, van a emitir estos decretos. En estos decretos se establece que se someterá uno de ellos a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a todos los integrantes de las primeras juntas militares por los delitos
y resumo, es largo y extenso el decreto: homicidio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos a detenidos. Estas son las grandes líneas de este decreto. Pero también va a haber un decreto, obviamente, similar de alcance, en el que se va a perseguir penalmente a los individuos que hayan cometido delitos en asociación ilícita y en todo tipo de atentados que devenían de las agrupaciones, o como después lo llamará, o como se autollamaban ellos, organizaciones político-militares, que se define en el decreto no, como las agrupaciones que asolaron en la violencia en la década del 70, ¿no es cierto? Y que también van a ser juzgados. Ambos decretos van a comenzar a ser detenidos el personal superior de las Fuerzas Armadas y obviamente de las agrupaciones que combatieron, digamos, desde las agrupaciones subversivas, de ERP y montoneros sobre todo, también detenidos. Todos ellos van a tener una condena en el famoso juicio de las juntas y otro paralelamente las cúpulas de las distintas organizaciones subversivas, denominadas ahí. Y para poder realizar toda esta acción, es clave, en principio, la primera ley derogada, la que está acá en el Power que ustedes ven. La ley 23040 deroga una ley que se dictó previamente es la 22924, antes de finalizar el proceso de reorganización nacional, en la que hace una autoamnistía por los hechos, ¿no es cierto?, que se daban o se dieron en el marco de la lucha represiva en la guerra subversiva. Era una autoexculpación, podríamos decir, no está bien el término empleado, pero para que ustedes entiendan. Eso es la autoamnistía. Y la ley inicial, la 23040, la que inicia y marca el rumbo en toda esta cuestión, es la que declara entonces nulidad insanable de esa ley de autoamnistía. Es muy rápida, es declarada al principio del gobierno y automáticamente entonces se reitera, y acá comienza la acción de la persecución penal, la presunción de la responsabilidad no solo debería recaer en algunos militares, sino también el castigo esencial debe ser para el futuro, que quede como ejemplo para el futuro de la nación argentina. Y tenemos después, ya habíamos visto el debate interno del radicalismo en los alcances, los juicios, previamente vamos a hablar de la reforma de la justicia militar. Esto es muy importante porque, por ejemplo, algunos autores como Celso Lorenzo nos establece de que el Código de Justicia Militar había sido reinstalado, esta idea del juzgamiento de los militares por delitos en la acción de su función, era como la reinstalación de un fuero. Recuerden ustedes que no puede haber fueros exclusivos, todos somos iguales ante la ley, etcétera, 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 por principios constitucionales. Pero este fuero militar, según Celso Lorenzo, fue establecido por la Constitución de 1949. Y acá, este Código de Justicia Militar tiene que ser, y va a ser, obviamente, hoy no existe el Código de Justicia Militar, ha sido derogado ya directamente, abrogado, derogado, pero en ese momento fue reformado, porque el sistema establecía un autojuzgamiento dentro del fuero militar por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en que se constituía como tribunal, con un sistema de apelación ante la Cámara Federal. Aquí va a haber un problema. Obviamente las denuncias de todo este periodo, de la cuestión de las violencias del 70, desde las Fuerzas Armadas, comienzan a ser investigadas, pero obviamente a una velocidad muy lenta. Y políticamente no cuadraba la lentitud del Consejo Supremo en la instrucción de las causas con la cuestión política en el cual el mandatario, o sea, Alfonsín, debía
exhibir ante digamos, la población, ante el pueblo de la nación argentina, el avance en estos hechos. Entonces se va a hacer una modificación, evidentemente, al Código de Justicia Militar. Y es clave además que se va a advocar la Cámara Federal en un plazo determinado para el juzgamiento de estas cuestiones. Y acá se discute la fórmula, porque hay toda una cuestión en que, por ejemplo, en el proyecto de reforma, que es el artículo 9, se establecía que se presume, salvo prueba en contrario, que siempre se obró en error insalvable sobre la legitimidad de una orden recibida, una acción represiva. Esto se va a discutir mucho, largamente en el Congreso, porque después se va a agregar otros que pretenden se presumirá, que es distinto, para finalmente adoptar esta frase, que todo lo contrario a lo que estamos hablando, y al proyecto original. Salvo evidencia en contrario, se obró con error insalvable en la legitimidad de una orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes, que es como quedó consagrada la forma. Y este es el marco en el cual se comienzan la instrucción en masa desde la Cámara Federal a los militares que tenían comando de la fuerza, que primero, comando político, en el Ejecutivo, en los jefes de cuerpo, jefes de distintas zonas militares, para poder llevar adelante el juzgamiento, que como ustedes todos saben, el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal va a dar un fallo en el que condena a las juntas, con excepción, va a haber la última junta, la de Galtieri, la última junta del proceso, va a ser absuelta en relación a estas cuestiones de los crímenes de lesa humanidad o de la represión. No, en cambio, sí van a recibir condena posteriormente por la cuestión de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Esto y estas condenas no dejaron a nadie contento, ni al bando militar, obviamente, en el que veían que eran juzgados por algo que ellos pretendían habían hecho bien, realizado la acción de la guerra antisubversiva. Las agrupaciones de izquierda y los familiares de los desaparecidos tampoco estaban contentos porque creían que se diluyó la pena en muchas personas que habían sido encartadas. El poder político, en cambio, les parecía perfecto, juzgó la Cámara Federal, se terminaba el proceso, pero la cuestión es que se seguía investigando, y acá comienza, como hoy decía muy bien el doctor Ramírez Bracci, se seguía afectando a cuadros que cada vez bajaban más de las Fuerzas Armadas. Y acá comenzaba un clima, digamos, en el que las denuncias afectaban a un sargento, a un teniente, etcétera, 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 que estaban todos en estas cuestiones que luego van a ser ante la orden directa, ¿no? Ante una orden en la que, dada la orden, podía haber cumplido y haber cometido alguna acción de un hecho ilícito, esto se va a salvar políticamente con la ley de obediencia debida. Y un poco con la fórmula esta que se aplicaba acá. Luego de este fallo y del clima interno en las Fuerzas Armadas se producen las sublevaciones, en las que se van a mezclar, como bien decía el titular de cátedra, cuestiones referenciales a la guerra de Malvinas, cuestiones internas del ejército. Recuerden ustedes que en el diálogo que mantienen Rico, sublevado en la Escuela de Campo de Mayo, ese domingo de Pascua, con el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al cual lo recibe, se cuadra, le da el saludo, y charlan y hablan, y después Alfonsín vuelve y dice, son héroes de la guerra de Malvinas. ¿Qué le plantea Rico a Alfonsín? Tiene que hacer una purga de todo su generalato textual, porque su generalato es procesista.
y nosotros pagamos las consecuencias de ese generalato al cual usted lo tiene como a cargo, por ejemplo, Arguindegui, a cargo del Estado Mayor del Ejército Argentino, que era del Riñón Videla Viola. A ese nivel se habló ese domingo de Pascuas. Por eso, las otras sublevaciones que vienen, Montecaseros y la de Seineldín, la primera de Villa Martelly, son coletazos internos del ejército ante, más, está bien que en su legajo han recibido obviamente sanciones estos militares sublevados, pero el pacto era que no la iban a recibir. Y dentro de la interna, acá hay una interna muy grave también en el ejército que se juega, que es el sector nacionalista contra el sector liberal del ejército. Y ese sector, esos sectores, sobre todo el sector nacionalista, es el que se sublevó, más afín, aunque parezca mentira, Rico afiliado peronista, Seineldín afiliado peronista, muy vinculado al movimiento justicialista, contra el sector liberal, antiperonista, que era el que tenía en ese momento el comando de la fuerza, y al cual Rico pretendía descabezar. Todas estas cuestiones se mezclan en esos hechos, ¿no? Y entonces, la salida política, porque fíjense, se va a comenzar a dar incluso antes de las sublevaciones, porque ya era una cuestión de tiempo que eclosionen los movimientos de sublevación, con las dos leyes, que es la de punto final, perdón, punto final, de diciembre de 1986, y la de obediencia debida de junio del 87. Esta ley de obediencia debida, evidentemente, es la negociación política que se produjo entre el ministro de Defensa, los sublevados en Campo de Mayo, denominados para la historia comúnmente como los carapintadas, y el presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De allí deriva esa ley de la obediencia debida. Pero esta ley del punto final, igualmente, no sé si quiere agregar algo, doctor, o iba a leer una parte del párrafo que establecía la ley de punto final para encuadrar históricamente, allá en aquel diciembre del año 86, ¿cuál era el objetivo? Llamamos nosotros punto final, pero es extinción de la acción penal. Significaba que una vez sancionada esta ley, se tenía un plazo de 60 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley para denunciar los delitos relacionados a la cuestión de detenidos, tortura, lesa humanidad, etcétera, etcétera. Y que luego de superado ese tiempo, se extinguía la acción penal. Esto es lo que nos dice la ley en el artículo 1 y el artículo 2. Y la ley de obediencia debida, que es de junio del 87, básicamente nos establece en el artículo 1 que se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de la comisión de un hecho revistaban como oficiales subalternos, suboficiales o personal de tropa, no son punibles por delitos, a no ser que sean aberrantes, porque están y obran bajo el concepto y virtud de la obediencia debida. Esta presunción también se daba a los jefes de subzona y de fuerzas de seguridad policiales que intervinieron también en el accionar de las acciones represivas, ¿no es cierto? Bueno, creo que dimos un primer pantallazo. Nos quedó la Ley de la Defensa de la Democracia, la 23077, agosto de 1984, que es una ley que establece de que todo intento, obviamente, va a ser con duras penas, todo intento de tomar realizar un golpe de Estado, ¿no es cierto?, va a ser reprimido. Le debo decir de que hubo todo un debate en las sublevaciones militares, sobre todo en la primera, de aplicar o no esta ley de defensa de la democracia a los sublevados, pero luego se descartó que no era un golpe de Estado, sino era un planteo interno del ejército contra la conducción liberal, contra la conducción que generalmente los que se sublevaron son combatientes de Malvinas, que venían con lo que habían visto en el campo de batalla, y que resulta que venían a aplicar su conocimiento, y la cúpula no le hacía caso. La cúpula no los
no los insertaba, toda una cuestión de los veteranos de guerra a nivel mundial, que tiene ese problema, no se reinsertan a las Fuerzas Armadas y a su lugar de origen. Y después, obviamente, como un planteo de que claramente lo establecieron en esa reunión en Campo de Mayo de Domingo de Pascuas, que había que dar una solución política a una cuestión que fue política. Porque decía Rico en su momento que si las Fuerzas Armadas se introdujeron en la lucha subversiva por una orden política del presidente constitucional, una orden política de otro presidente constitucional debía cerrar esa cuestión, ¿no? Dar una salida política a algo que jurídicamente no se iba a poder subsanar o salvar. ¿Sí? Algunas consideraciones finales, doctor, después de su análisis. Simplemente marcar, la próxima clase vamos a seguir con esta línea de análisis para concluir toda la cuestión militar, la clase de mañana, y así pasaremos también a la cuestión económica vinculada a la deuda externa si el tiempo nos permite. Y pero la cuestión como resumen, educacional. y antes de terminar la clase, como resumen y antes de terminar la clase, quisiera agregar dos ejes que están perfectamente en concordancia con lo que usted manifestó oportunamente, que es, una vez retomado el proceso democrático, institucional y republicano del 83, 84 específicamente y 85, había una necesidad social, de la sociedad toda, de la comunidad, de encontrar una solución y un juzgamiento a las irregularidades que han ocurrido durante el proceso militar, tanto de un lado como de otro. Pero ese esfuerzo que la justicia incipiente quiso llevar adelante con los primeros juicios, como bien lo dijo Aragón, no fue satisfactorio para las partes. Es como quedó con un gusto amargo, tanto para un sector como para otro. Esto determinará que la cuestión no va a quedar sellada. Esto va a determinar que todavía el problema, los resabios de la problemática vinculada a la cuestión militar todavía darán que hablar, se prolongarán durante todo el gobierno de Alfonsín y proseguirán todavía durante el gobierno de Menem, que ya lo vamos a ver en otras ocasiones, cuál va a ser el eje y el pivot de la relación de Menem con las fuerzas militares. Esta cuestión, estos contenidos, señores, que estamos viendo, que estamos desarrollando, son análisis genéricos que se basan en autores como Marcos Navarro, como Vicente Palermo, como Celso Lorenzo, y una serie de autores de diversas universidades que nos aportan y nos clarifican el marco histórico político general del texto que se va a utilizar oportunamente en el mes de febrero cuando se haga el examen de nivelación. Por lo tanto, todos estos ejes de análisis que también lo explicó el doctor Aragón son necesarios para comprender el marco interpretativo de todo este proceso difícil, complejo y muy problemático que le tocó vivir a la República Argentina en ese proceso de transición. Antes de terminar la clase, doctor Aragón, si usted quiere expresar o decirle a los alumnos los temas y los ejes más importantes de la próxima clase, y con eso terminaríamos el encuentro de hoy. Sí, pasamos a la próxima diapositiva, Victoria. En la próxima clase vamos a hablar de nos quedan dos ejes grandes todavía, que es la cuestión de la economía, ¿no es cierto?, que ahí están viendo en pantalla. Luego, una más, la cuestión de la política exterior, ahí está Malvinas, Canal de Beagle, la cuestión de la deuda externa también, bastante está dentro de la parte económica, pero también dentro de la política exterior. Y si nos da el tiempo, estimado doctor, también podríamos abocarnos en un pequeño eje a la cuestión educacional con el Congreso Pedagógico. Yo creo que son los tres ejes que vamos a abocar la próxima clase, que es mañana.
Los alumnos también, si quieren un soporte bibliográfico, recomendamos autores como, insisto, Marcos Navarro o Vicente Palermo, que son autoridades de esta parte del análisis de la historia política argentina contemporánea. También podría agregar, doctor, si me deja, Historia Política Argentina de Dromi, San Martino de Dromi, que googleando se consigue, que es muy interesante, porque es muy ecuánime y tiene toda la información, es de un tratamiento metodológico sin mostrar su ideología. O sea, es ecuánime el texto, ¿no? Y también Celso Lorenzo, digamos, más acotado, pero en su tomo tercero, que también está en Google en PDF, lo pueden encontrar. ¿Hola? Hola, hola. Se congeló la pantalla. Se congeló la pantalla. También podríamos agregar los capítulos finales, entre el 6 y el 8, 6, 7 y 8, del libro La Argentina Inconclusa digamos, de Archibaldo Lanús, que es también un autor muy importante. Bien. Doctor, ¿no vuelve? ¿Ha caído la señal? Parece que sí. Porque bueno, ¿salió? ¿Ha caído la señal? Bien, sí, bueno, salió. Entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy y mañana a la misma hora estamos ahí. Vamos a estar ahí a las 7 horas y esperemos poder iniciar antes por las distintas cuestiones que se dan técnicas. Bueno, por favor, Victoria, finaliza. Juan, sí. Si podés finalizar entonces la reunión. ¿Tenés alguna? Gracias por la atención, gracias por la atención a todos y será hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias. Bueno.